Continuamos en Junto a Vos y ahora estamos en comunicación telefónica con quien es el homenajeado el día de hoy en la Universidad en Lobería, con el doctor Julio Melón Pirro. Hola, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Junto a Vos. ¿Qué tal, Juan José? Muchas gracias por la llamada y, bueno, muchas gracias también por las palabras. No, por favor. La verdad que tengo que decirlo, yo no conocía tu trayectoria hasta que se empezó a difundir el homenaje y demás. Es una carrera, una trayectoria, la verdad que bastante impresionante. Vos contanos un poco cómo comenzaste, cuándo saliste de Lobería, cómo comenzó tu carrera en esta área, bueno, que a mí particularmente la historia me llama mucho la atención. Bueno, sí, no sé qué contarte, pero te lo digo desde el punto de vista existencial, biográfico, que sea lo más accesible. Bien. Bueno, yo terminé la secundaria en Lobería, me fui a trabajar a Necochea, en la fábrica de pescado, estuve en distintas cosas y siempre fui muy lector de chico y en algún momento era un numen intelectual de Lobería, que había ido a vivir a Tandil, lo visité, era mi amigo. Sí. Hola. Bueno, me animó a anotarme en la universidad después de hacer el servicio militar. Ah, bien. Sí, ahora sí, hubo un bajoncito, pero ahora estamos bien. Así que me vine de baja del servicio militar, trabajé un tiempo más en Necochea, me anoté un poco tarde en la universidad, tarde para lo que es una carrera competitiva, digamos. En la universidad, ¿a dónde estudiaste? En la Universidad del Centro, en Tandil. Bien. Ahí hice mi carrera de grado, me fue bien, terminé como ayudante, fui becario, después fui becario, concursé en Mar del Plata, fui becario en Mar del Plata. Después hice un posgrado en Mar del Plata y después hice otro posgrado en Tandil, un doctorado, y empecé a publicar mucho, empecé a dirigir gente, empecé a calificar para organismos de investigación nacionales e internacionales, y eso es como que me fue, digamos, educando en una perspectiva profesional de la historia. Fueron años de mucha renovación y de mucho ayornamiento del periodo democrático en la Argentina, sí, con respecto a los parámetros internacionales con los cuales se trabajaba la disciplina. Incluso favorecido por esa época por el 1 a 1, viajaba mucha gente, ¿viste? Sí, era fácil viajar al exterior, digamos, Claro, o por ahí conseguir materiales y que llegaran los europeos. Estamos hablando de una época en que aprendíamos en fotocopias, cosas, ¿viste? Y sí, hay que por ahí, para la gente más joven que está escuchando en este momento, hay que dar un poquito ese marco, ¿no? Uno, bueno, ustedes como profesionales, digamos, tendrían tremendas bibliotecas disponibles, uno para conseguir la información tenía que ir a los lugares donde están físicamente las cosas. Tenías que viajar, y sigue siendo un poco así, pero cada vez menos así, ¿no? Cada vez menos así, por suerte, porque eso ha implicado una gran democratización del conocimiento y se supone que tenemos menos excusas para ser malos en lo que hacemos, ¿no? Así que... Sin duda. Julio, y acá, por ejemplo, en la biografía que estuvo difundiendo la municipalidad, una mini biografía en el marco del reconocimiento, habla de un libro tuyo, El peronismo después del peronismo. Vos estás centrado en historia política argentina principalmente. Sí, yo hice docencia en historia contemporánea universal, que es lo que a mí me gusta, la pasión, y seguramente hoy voy a charlar un poco de eso en la universidad. Y la parte de investigación la hice sobre historia argentina, y en el 2009 tuve la suerte de que el siglo XXI se interesara por una parte de mi tesis doctoral, y que se refería a la historia del peronismo después de 1955, y se terminó siendo un libro que me favoreció mucho en términos de reconocimiento por la circulación que tiene una editorial internacional en ese punto, ¿no? Sin duda. Y digamos que un tema que tenía una singularidad argentina, incluso identitaria en buena medida,
desde el punto de vista de nuestros consumos, qué había pasado con el peronismo después de su derrocamiento, una especie de, vamos a decirlo en términos radiofónicos, una especie de milagro de sobrevivencia, Sí. Sin el concurso del favor estatal, contrariamente a muchos de los supuestos que se ponen a diario. Uh-huh. Entonces era como una novedad que se planteara en el término académico, y después eso mismo te va llevando a otro tipo de relaciones, otro tipo de invitaciones, otro tipo de compromisos. Escribí sobre una cosa y te terminan pidiendo más cosas sobre eso, y llegué a tener una bibliografía muy extensa sobre Mira. Qué bueno y qué interesante también, ¿no? Esa mirada también local, que yo recuerdo, por ejemplo, yo estudié comunicación social. Cuando veíamos historia, por ejemplo, la historia del movimiento del radicalismo, veíamos a David Rock, que es un historiador británico especializado acá en Latinoamérica. Entonces, que por ahí vos, y como argentino, y como loberense también, el orgullo estamos hablando acá. Una vez hay una revista que no sé si conocer, que es una revista de divulgación, Todo es Historia. Así la he escuchado mencionar. Le dirigía a Félix Luna en su momento, pues le dirige esa. Claro, sí. Una revista de divulgación. Y sí. me acuerdo un número decía los que escribieron nuestra historia. Y los que escribieron nuestra historia eran casi todos historiadores extranjeros, que tuve la suerte después de conocerlos a casi todos. Claro. Personas de primerísimo nivel, Sí. Newton, Potas, con el ejército de la política en la Argentina. Como Argentina era un objeto extraño para el ámbito anglosajón, particularmente el ámbito anglosajón, no tanto el europeo, se interesaba mucho por la sucesión de turnos civiles y militares en la Argentina, por la historia contemporánea, que era una historia mucho más emocionante para ellos que la que tenían ellos en sus confortables sillones académicos de ámbitos mucho más estables desde las novedades cotidianas que portaba, ¿no? Y sí, eran casi todos extranjeros. Después, en relación al peronismo, también hubo un notable historiador británico, Danny James, una excelentísima persona, que hoy casualmente presenta algo en Mar del Plata, que se vino a vivir a Berisso, se enamoró antropológicamente de todo lo que era ese escenario, digamos, popular argentino, de cómo era el tema del sindicalismo, todo lo demás. Así que hubo dos grandes temas para la historiografía extranjera. Uno, la interrupción de los turnos civiles y militares en la Argentina, y el otro fue el peronismo. Y cuando viene mi trabajo, viene a entrar en esa constelación en la cual había muy poca producción nacional sobre el punto, ¿no? Claro. Había muy poca producción nacional sobre el punto. Así que estuve muchos años trabajando sobre eso, y ahora estoy haciendo los últimos 2 libros sobre ese punto, y no quiero hacer más. Estoy haciendo un libro sobre el 55. Bien. Que me lo encargaron hace 6 años, y hace 6 años que estoy trabajando sobre eso, un libro de divulgación. Y otro libro con 2 colegas, esta vez en colaboración, y quiero hacer otra cosa. Mira, bueno, qué bueno. La verdad que súper interesante, Julio. Yo creo que, no vamos a hacer un bloque de historia. La idea es que la gente te conozca, invitarlos, ¿no?, a la charla, al homenaje. También otra de las cosas que se estaban difundiendo es que fuiste nombrado recientemente, ¿no?, miembro de la Academia Nacional de Historia. Sí, estoy encantado porque soy casi el más joven. Porque es algo que lleva como mucho trabajo, reconocimiento. En algún momento, no sé si te habrá empezado a pasar, en algún momento sos casi siempre el más joven en todas partes. Sos una promesa en todas partes. Me está empezando a pasar al revés. Bueno, te va a empezar a pasar al revés, claro. Vas a ser el más veterano de algunos ámbitos, ¿no? Primero coqueteas con eso y después te empieza a preocupar. Y ahora estoy encantado porque todos tienen muchos años. Claro, deben tener un promedio de edad bastante alto. Y el otro día, por ejemplo, me dice Natalio Botana, dice, ¿usted quiere hablar antes que yo? Y para mí Botana, ¿viste? Es un tipo que he leído y que era chiquito. Natalio Botana, ¿qué es del fundador de Crítica, hijo? Es pariente de ellos. Pariente no de es ellos. hijo, sino que es
Ok, de la misma familia. Bien. De la misma familia de los Botana, están todos relacionados con el periodismo. Bien, para los que nos están escuchando del otro lado, el diario Crítica y demás, que periodismo ya de la década de principios, 1910 en adelante, en la época de Irigoyen, estaba muy fuerte. Sí. Bien, Sí. perdón. Y este hombre es un cientista político que también fue presidente de la academia y me decía, pero bueno, el tipo tiene 94 años. Claro. Entonces, y una obra inconmensurable, y una lucidez. Así que bueno, estoy en ese ambiente contento por el reconocimiento. Uh-huh. Y también por ser el más joven. El más joven. No te quiero correr de ese costadito de ser el más joven, pero bueno, tenés también tu trayectoria extensa, seguro. ¿Cuántos años de trayectoria, Julio? Ya, me jubilé de la universidad hace 3-4 meses y llegué a ser profesor titular en el centro y te hice pensar. Trabajé en otras universidades argentinas, no hice otra cosa que trabajar en la universidad. Mi único trabajo en la educación secundaria fue en el colegio parroquial en Lobería. ¿Estuviste en el parroquial? Cuando me estaba recibiendo, sí. Mira. Experiencia fantástica, hermosa. Pero bueno, ahí sí, muy joven. Y bueno, no, la docencia ha sido mi amor, me encanta comunicar, me encanta charlar, así que lo que voy a hacer hoy, estoy un poco inhibido de eso, porque es el pueblo de uno. ¿Tiene un gustito distinto? Y tiene, digamos, son distintos. O sea, cuando vas a dar una charla a un lugar siempre tenés la metáfora del impostor. Uh-huh. Tiene que ver con que en algún momento se va a descubrir que no sabes nada. Eso le pasa a todo el mundo. Sí. Pero te pasa en un ámbito como la academia y también te pasa en un ámbito como Lobería, donde sí. hay una cosa, el conocimiento histórico es muy democrático, porque no solamente los historiadores profesionales participan de la elaboración del conocimiento, sino la comunidad toda. Claro. Entonces, vos mismo lo estabas diciendo hace un momento, digamos, hay un punto de interés que generalmente se tramita a partir de las identidades políticas, a veces partidarias, nacionales, pero hay un interés de la comunidad en general en ese punto que no siempre coincide con la forma en que trabajan los profesionales. Pero a mí me gusta mucho romper esa falsa distancia, claro, entendiendo que la historia pública es algo que elaboramos entre todos comunitariamente y que no hay una barrera técnica que define quién puede hacer y quién no puede hacer historia. Y que la historia en general, más allá de lo que signifique como estudio del pasado, es una oportunidad de reflexión pública sobre nuestras cosas. Claro. Y a mí me parece eso absolutamente sano y en un ámbito como el de la universidad, que el otro día la conocí cuando yo estoy encantado, porque además fue un acto civilizatorio. Sin duda. Estaba la gestión municipal y estaba la gestión provincial, y había una comunidad de esfuerzo que se materializó en un hecho concreto que es un beneficio para nosotros. Sin duda. Eso me pone muy contento. Muy bien, muy bien. Bueno, Julio, entonces hoy a las 7:30 de la tarde en la Universidad de Lobería, no solo el homenaje, sino también, como veníamos diciendo y venías vos también comentando, la charla, ¿no? Sobre el siglo XX. Yo no sé en qué consiste el homenaje, pero yo lo que voy a hacer es una charla de una media hora, 40 minutos. Muy bien. Digo, y para hacer algo lo más breve posible, yo tiendo a hablar 5 horas, no tengo ningún problema. Pero me encanta hacerlo, pero hacer una cosa bien acopada para que pueda haber una especie de diálogo. Bien. Y bueno, ya que han tenido la deferencia de darme para inaugurar el ciclo de extensión, yo lo tomo como un compromiso muy significativo. Muy bien. Julio, muchísimas, pero... Bueno, muchas gracias, Juan José. Muy bien, muchas gracias a vos de verdad por tu tiempo y lo mejor para hoy. Seguramente estés ahí a audiencia llena, Julio, y la verdad que desde acá felicitaciones por los logros, porque realmente, digo, más allá de los libros, la trayectoria, digo, formar parte ya también de la Academia de Historia es
ya es un homenaje en sí mismo, más allá de Sí, a mí hoy un reconocimiento. me está empezando a preocupar todo ese tipo de argumentos, pero bueno. No, porque no, Bueno. no marcan nada, marcan que un prestigio y después para el futuro es de uno. Bueno, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Julio, un abrazo. Estábamos entonces en comunicación con el doctor Julio Pirro Loverense, doctor en historia, autor del libro sobre el peronismo y que hoy acá en la Universidad de Lobería, 7:30 de la tarde, va a estar dando una muy interesante charla enfocada en el desarrollo del siglo XX.